Y ahora sí, vamos a pasear por esta zona de Valencia, que es la que más comúnmente fotografían todas las personas que vienen a visitar esta hermosísima ciudad. Vamos a pasear por la ciudad de las artes y las ciencias, un espacio que abarca 2 kilómetros de la ciudad y que se caracteriza por sus edificios futuristas que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Y es que en realidad han sido utilizados para ser escenarios de diferentes películas a lo largo del tiempo. Quédate conmigo para conocer toda la oferta de entretenimiento que tiene para toda la familia, y si de casualidad no me conoces, es tu primera vez por aquí, me presento. Mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofonita, en el que nos vamos paseando por toda España y esta vez nos toca Valencia. Comenzamos. Iniciamos nuestro segundo día de recorrido por Valencia. Hoy vamos a visitar la zona más nueva, que de hecho es la más fotografiada. Si tú ves cualquier foto de alguien que haya venido a Valencia, lo has visto en esta zona. Ayer nosotros disfrutamos de toda la zona histórica de acá de Valencia, y en ese recorrido, que lo puedes ver en mi video anterior, te comentaba que en 1957 hubo una crecida del río Turia que hizo que la ciudad decidieran desviar el cauce del río, y toda la zona en la que antes había el río ha sido desarrollada para que sea un gran jardín, un parque para el disfrute de todos los valencianos. Este parque tiene una longitud de 7 kilómetros que atraviesa toda la ciudad. Hoy en día 2 de esos kilómetros están hechos para la ciudad de las artes y las ciencias, una zona de la ciudad completamente modernista que fue creada por el gran arquitecto Calatrava, Santiago Calatrava, el arquitecto yo creo que más sonado actualmente de España. Toda esta ciudad es enorme, toda esta zona es bellísima y tiene diferentes recintos en los que podemos disfrutar. Hoy te voy a estar mostrando a los que vamos a entrar para que conozcas y sepas qué puedes venir a hacer aquí en esta parte de la ciudad de las artes y las ciencias. Dentro de la ciudad de las artes y las ciencias vamos a comenzar nuestro recorrido por el Oceanographic. Es el acuario más grande de toda Europa. Cuenta con 45.000 ejemplares de 500 especies diferentes. Adentro vamos a poder ver delfines, belugas, leones marinos, tiburones. Esto va a estar alucinante de verdad, así que entra y vamos a disfrutarlo. Entramos aquí, me emocioné tanto que no te comenté los precios de las entradas. Realmente en este museo una cosa es poder entrar, tener el precio de la entrada, y luego dentro tienes cualquier cantidad de otras actividades. Fíjate que por aquí nos dicen que una aplicación para que hagas la guía son 4 euros, la audioguía en diferentes idiomas sale en 7 euros. Y además de eso puedes tener otras experiencias que ya te las voy a ir contando. Nosotros tomamos un plan que nos incluye el Oceanographic, que es un lugar en el que necesitas por lo menos 4 horas para poder conocerlo. Luego el Museo de las Ciencias y el Hemisférico. Esa entrada nos salió en 45 euros por persona comprándolo desde la página web. Si vas a entrar solo a el precio es alrededor de unos 30 euros, por supuesto distinto si eres niño o si eres adulto, pero te aseguro, y lo vamos a estar viendo, que la experiencia va a valer la pena. Estoy convencida de que es así. Vemos por aquí a todo nuestro alrededor una muestra de lo que es un humedal. Este obviamente es creado por el hombre, pero si tú quieres ver realmente cómo es un humedal, ¿verdad?, de la naturaleza, conocer su importancia, tienes que ir a mi video de Vitoria-Gasteiz, en el que fuimos al anillo verde de la ciudad. Allí visitamos el humedal más importante de la zona. Es algo quizás similar a esto, pero allá vas a ver realmente la cantidad de especies que puedes conseguir en este sitio, la importancia que tiene para todo el ecosistema y todo este tipo de animalitos que están allí, pero de manera completamente natural. De opciones para comer, igual que hay en un parque de atracciones, pues hay varias. En esta consigues submarinos, perro calientes, pizzas,
Puedes comer por acá. La verdad es que se parece bastante a todos los restaurantes que hay en parques de atracciones. También si te quieres ir a algo un poquito más elevado, hay un restaurante que me imagino que debe ser un poquito más de lujo porque dice que es un restaurante submarino. Así que estás comiendo como con un entorno de acuario. Vamos a ver si te lo puedo mostrar mejor ahora. Logramos llegar al delfinario y la verdad el espectáculo está bastante bien y sobre todo que dan demasiada información para la conservación de estos animales. Los delfines hacen cosas increíbles siempre. Claro, si has visto ya antes espectáculos de delfines, pues por supuesto que sabes qué te puedes esperar. Nunca van a ser demasiado distintos unos de otros, pero está súper bien. Así que cuando vengas, mira el horario en el que hay el espectáculo de delfines para que no te lo pierdas. Si quieres ver en detalle todo nuestro recorrido, tienes que esperar a un video que vamos a hacer específico del Oceanographic para que puedas ver en detalle todo lo que podemos disfrutar acá, porque probablemente tú no vives acá en España o quizás no está en tus planes venir a Valencia y así puedes disfrutar un poco de lo que es todo este lugar sin tener que venir. Así que espéralo. Pudimos ver una enorme tortuga de estas, o sea, es demasiado grande. Apenas tiene 25 años, nos dicen que es un jovencito porque estas tortugas viven 80, 100 años, entonces todavía está bastante joven, estaba por acá y bueno, nos las mostraron súper bien, era como de este tamaño, o sea, me encantó. Y por cierto, ¿dónde estacionar? No te va a faltar porque aquí mismo en el Oceanographic hay un estacionamiento que sale en 7 euros todo el día, es el estacionamiento del Oceanographic, pero también cerca hay un centro comercial que fue donde nosotros estacionamos. Luego hay otros estacionamientos en todo el recinto de lo que es la ciudad de las artes y las ciencias. Este enorme edificio que vemos acá es el Ágora, es otro edificio de Calatrava que actualmente es sede de lo que se llama el CaixaForum de acá de Valencia. Por cierto, hemos visitado el CaixaForum de Barcelona. Si quieres ver cómo es, puedes buscarlo aquí mismo en el canal y disfrutas de todo lo que vimos allá. En este lugar, al igual que el de Barcelona, y sé que también hay uno en Madrid, hay exposiciones temporales y permanentes. De hecho, nosotros en Barcelona vimos una de Pixar, que no sé si es la que está ahorita acá. Tú para entrar acá puedes pagar la entrada normal, pero si eres cliente de Caixa, por lo menos en Barcelona, lo que hicimos fue entrar a la página y solicitar la entrada con algo de antelación para poder ver todas las instalaciones y todas las exposiciones que estaban allí. La verdad es que este edificio, más allá de lo que podamos ver dentro, ya por fuera es una belleza. Yo no sé en qué se habrá inspirado Calatrava para hacer todo esto. Lo que sí es que los edificios son como una óptica muy futurista, como de ciencia ficción. De hecho, creo que han grabado varias películas en estos espacios precisamente por eso, porque todo se ve sumamente futurista, o al menos de lo que yo me imagino que es el futuro. Vamos saliendo de lo que es el Oceanographic. Aquí justo al lado está el Ágora. Estamos haciendo todo el paseo en esta dirección porque el Oceanographic era lo más grande a visitar. Aquí al CaixaForum no vamos a poder entrar por razones de tiempo, pero sí vamos a ir hacia el Museo de la Ciencia y hacia el Hemisférico. Así que quédate con nosotros para que veas todo lo que este lugar tiene para ofrecer. Este impresionante puente que tengo detrás, por supuesto, también es obra de Calatrava. Es un puente que tiene paso de vehículos por ambos lados, en ambas direcciones, y en el centro tiene una caminería peatonal. Todo esto es parte de toda esta zona de la Ciudad de las Ciencias y las Artes, que podemos ver un poquito más detallada en este cartel que tengo enfrente. Fíjate que comienza acá en lo que es el Palacio de las Artes, el lugar dedicado a la música.
dentro de todo este complejo. Por acá hay otro puente, está el Hemisférico, que es el lugar en el que vamos a terminar hoy y que seguro nos vamos a ir hasta acá para que también lo veas. Luego está el Museo de las Ciencias, que lo vemos aquí justo detrás y seguramente vas a estar viendo una imagen en este momento. El Ágora, que lo acabamos de pasar, y el puente es este que tenemos acá. Esto que vemos al principio es el Oceanographic, en donde acabamos de entrar. Me olvidaba de mencionar esto, el Umbrakel, que es como un jardín techado, como parecido a un invernadero en el que también vamos a estar visitando, es de entrada libre. Acabamos de salir del centro comercial de Comer y afuera tiene estos puentes que están demasiado divertidos. Habiendo venido de comer, que lo hicimos en este centro comercial que está enfrente, el Saler, y que te lo recomiendo si quieres economizar en lo que vayas a comer, tiene varias opciones y el aire acondicionado está muy bueno. Vamos a continuar nuestro paseo por esta ciudad de las artes y las ciencias aquí en el Umbrakel, que es un jardín de 17.000 metros cuadrados en el que vamos a encontrar diferentes especies de plantas, y en las noches tiene un café que me parece que da el ambiente ideal para una cita romántica. Bueno, yo no estaba posando, digo, la gente que se paró para dejarme grabar. Qué buena la gente que hace eso cuando uno está grabando. Mira, esta es la entrada del jardín del Umbrakel, donde vamos a ver tantas especies, y a pesar de que hay plantas y todo, y eso nos ayuda a refrescarnos, pues el calor está intenso. Y aquí en el espacio entre el Umbrakel y el Museo de Ciencia aprovechan toda esa explanada para hacer festivales, conciertos, lo que sea. Aquí están como organizando alguno que vayan a hacer, no sé de qué sería en este caso. Si eres un apasionado de la música, acá en la ciudad de las artes y las ciencias, tu lugar es este, el Palacio de las Artes, ya que esto es un recinto destinado a la realización de conciertos que ofrece una amplia gama de conciertos a lo largo de todo el año. Creo que la mayoría de las fotos que he visto de personas que vienen a Valencia se la toman justamente acá, y si no estoy equivocada, abajo alquilan unos barquitos para que tú puedas andar por toda esta fuente. El Palacio de las Artes es utilizado muchísimo para ver ópera en él, y vemos diferentes anuncios del cartel que tiene a lo largo de todo el año. Justico en uno de los finales de lo que es toda la ciudad de las artes y las ciencias conseguimos este que está al fondo, es el Museo de la Falla. Tenemos la mala suerte de no haber podido entrar a este tipo de museo ni en Alicante ni aquí, porque hoy es domingo y cerraba a las 2 de la tarde. De todas maneras, como tú estás viendo este video para preparar tu visita a Valencia, a ti no te va a pasar. El día sábado abre hasta las 7 de la tarde y el domingo hasta las 2, ambos días desde las 10 de la mañana. Yo te he ido hablando de las fallas en el video anterior y aquí te estoy hablando de ellas como si supieras lo que es. Como puede pasar que no sepas lo que es, te cuento. Es una de las fiestas más importantes de toda España, se celebra aquí en Valencia durante el mes de marzo, es de muchísima tradición. Y en lo que consiste es hacer unas enormes, espectaculares, hermosas carrozas de cartón y madera que al final, después de todos estos días de celebración, de haberlas recorrido por toda Valencia y que la gente se maraville con su belleza, las queman. Y esto de fallas es precisamente eso, significa antorcha. Entonces, las fallas es hacer de estas enormes carrozas grandes antorchas al final de toda la celebración,
queríamos ir a ver un poco de eso allí, no tuvimos oportunidad, pero te estoy dejando imágenes para que veas lo impresionante que son. Y de verdad es que es imposible que no haya tantísimas fotos en un lugar tan bello como este. La verdad es que la arquitectura es espectacular. Calatrava se pasó. Además, así el agüita pasando, que hace un pequeño ruidito. Este lugar está maravilloso y estoy segura que es un punto de encuentro habitual para todos los valencianos, para venir a pasear, a pasar la tarde, así como todos los que visitamos la ciudad. Este lugar está increíble. El que tengo detrás de mí es el Hemisferic, el tercer lugar que vamos a visitar con nuestro pack que compramos para toda la ciudad de las artes y las ciencias. Este es un lugar en el que podemos ver películas de 45 minutos. Tú cuando compras el pack o cuando compras la entrada a Hemisferic, escoges qué película quieres ver. Nosotros en este caso escogimos Animal Kingdom, un poco porque era la que más nos interesaba y otro poco por la hora en la que proyectan la película, ya que es a las 7 de la tarde y era la que mejor nos funcionaba para poder visitar el resto y luego venir acá. Así que ya sabes que en tu visita a este lugar puedes cerrar aquí en Hemisferic o comenzar el día aquí. Tú decides cuándo ves la película. Si quizás no cuentas con tanto tiempo o simplemente te llamó la atención ver una película o más, te cuento que el precio de la entrada, si lo compras unitario, es de $8.50. Así que al ir tú vas a estar acostado viendo la pantalla hacia arriba, como con una forma circular. Ya después te contaré un poco más cómo es todo. Estamos aquí para entrar a Animal Kingdom, la película que escogimos. Dicen que es máximo de 45 minutos. Vamos a ver cómo es esto. Hola. Recién salimos del Hemisferic, la película estuvo interesante, nos mostraba los 6 tipos de animales que hay en el reino animal y uno de ellos somos nosotros y al final, bueno, esta moraleja de que nosotros somos capaces de cuidar el mundo animal y debemos hacerlo. Está bastante bien, aunque la verdad te pones allí tan cómodo en unos asientos como bien confortables que un momento en el que me estaba durmiendo, sí te soy honesta, pero estuvo muy chévere, te lo recomiendo. No sé si lo puedes ver, pero Jorge está del otro lado de esto y yo estoy acá porque en esta zona se hace un efecto de eco en el que yo le puedo decir desde aquí que me hable. Hola, ¿cómo estás? Mira, qué bien se escucha por todo el eco, es como que la voz pasa por todo este arco y llega hasta allá y se escucha perfecto. 34 graditos de calor por aquí. 34 grados de calor, estoy escuchando perfectamente. Creo que tengo que hablar es hacia allá para que él me escuche bien. Eso es correcto. Exacto, si yo hablo viendo hacia acá no pasa, pero si hablo viendo hacia acá, él me escucha perfectamente. Mira, aquí tomando un raspadito porque el calor está fuerte, esto está divino. Es un raspadito aquí, ¿cómo se llama un raspadito? Es un raspado, no sé cómo se llaman aquí, un granizado. El que tengo detrás es el último edificio que vamos a visitar aquí en toda la ciudad del arte y de la ciencia y es el Museo de Ciencia y Tecnología. Nos dicen que para visitarlo completo te puedes emplear 3 horas. Así como pasa con el Oceanographic, también tiene otro tipo de exposiciones especiales o entradas adicionales que puedes adquirir para hacer talleres y demás en los que los niños van a disfrutar muchísimo. Vamos a entrar a hacer el paseo regular, el que te dan con la entrada y te iré contando qué tal me parece. Toda esta planta baja que vemos acá es de entrada libre. Aquí podrías disfrutar un poquito de resguardarte del sol, utilizar los aseos y también ir a algunas tiendas que quedan en esta área de aquí justo antes de ingresar ya a lo que es el museo.
Y desde aquí, desde el emblemático anuncio de Valencia, razón por la cual esta es una de las zonas más visitadas de la ciudad, debo decirte que si quieres visitar bien Valencia, te recomiendo que hagas lo que hicimos, visítala en dos partes, en 2 días diferentes. Toda la parte del casco histórico vale muchísimo la pena recorrerlo, pero es verdad que si en un solo día pretendes hacer las dos cosas, ni ves bien uno ni ves bien el otro. Este enorme paseo que han creado en lo que era antes el cauce del río Turia, pues la verdad que vale muchísimo la pena. En diferentes zonas de la ciudad lo ves distinto, pero por supuesto que toda esta obra de acá, diseñada por el arquitecto Calatrava, está espectacular. Si has llegado hasta acá, como siempre te digo, recuerda suscribirte, que me ayudas muchísimo, regalarme un me gusta, dejarme comentarios, pasarle este video a otras personas que crean que les pueda gustar y darle a la campanita para que siempre te avise cuando sale un video nuevo.